7:46 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, y en estudios el asambleísta Rafael Dávila, para hablar sobre este inicio de esta Asamblea Nacional que deberá concluir un periodo de 4 años, lo va a hacer año y medio, por tanto apremia el trabajo, y trabajo fundamental por mandato constitucional de legislar. Los proyectos que ha anunciado el gobierno son importantes, pero también la fiscalización. ¿Y qué tipo de fiscalización se hará cuando se ha anunciado y se ha repetido? Por ejemplo, el juicio a la fiscal general, que el gobierno ha ratificado que va a defender. Pero no se trata solo de defender, porque pudiera haber, este es un escenario posible o probable, o que no se dé el juicio político a la fiscal general, que han ratificado que habrá ese juicio político. El presidente ha dicho que no permitirá que ninguna organización política intente hacerle un juicio político a nuestra fiscal, pero veamos en la realidad, en las acciones, qué es lo que sucede en esa Asamblea Nacional. Pero el viernes último se instaló, hubo la elección de sus autoridades, quienes integran el CAL, y este domingo las comisiones legislativas permanentes. ¿Qué sabor ha dejado esto? ¿Qué lectura tiene Rafael Dávila de lo ocurrido tanto viernes cuanto domingo en el reparto de comisiones? Buen día, Rafael. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el país desde aquí, desde Radio Democracia, EXA, que tiene gran sintonía y gran prestigio, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que primero hay que mirar cómo está estructurada la Asamblea Nacional y de ahí entender lo que era posible y lo que no era posible. El pueblo del Ecuador decidió que la Asamblea actual tenga, por ejemplo, la Revolución Ciudadana tiene 51 asambleístas y el Partido Social Cristiano tiene 18 asambleístas con sus aliados. Si usted suma esto, 51 y 18 son 69. La Asamblea tiene 137 asambleístas. Entonces, ¿qué resta? Restábamos 68. Para el gobierno, para el presidente Noboa, para el bloque de gobierno, era imposible estructurar una mayoría sin contar con la participación de la Revolución Ciudadana por una circunstancia. Porque el Partido Social Cristiano ha decidido engancharse a la Revolución Ciudadana. Ya veremos en qué momentos ese enganche, qué tan sólido es ese enganche, qué tanto se puede desprender a la hora de votar temas álgidos o temas delicados. Pero a la hora de organizar la legislatura, la estructura directiva y de comisiones, ahí habían 69 votos. No tenía forma el presidente Noboa de intentar una mayoría por el otro lado, que además es bien complejo, porque hay una serie de fuerzas dispersas y asambleístas individuales con los cuales muchas veces las conversaciones son difíciles. Acá era, si quiere, lo posible. Pienso que el bloque de gobierno o la bancada de gobierno ha hecho lo posible, que no es lo perfecto, que no es lo ideal, pero eso es lo posible en este momento. Y obviamente la distribución de comisiones responde a esa realidad. Pero ya en el camino, en las semanas que vienen, miraremos lo que la Asamblea tendrá en sus manos y tiene que ir adoptando decisiones. Allí veremos cómo va a votar, por ejemplo, vuelvo a insistir que me parece clave y crítico, el bloque social cristiano. Ellos han dicho, le he escuchado al presidente Henry Kronfle señalar hace algunas semanas que el tema de la fiscal, que lo menciona Miguel, no está en su agenda, que no contarán con su apoyo. Si es que es así, el juicio el eventual juicio político a la fiscal no tendría mayores posibilidades de triunfar. Pero esos son temas que se irán viendo en el camino, en el paso de las semanas y cuando los hechos se empiecen a dilucidar y a producir. Mientras tanto, yo entiendo que el gobierno necesita resolver los problemas a los ecuatorianos.
El Ecuador tiene problemas muy graves. El tema de la seguridad es un tema terrible, terrible que aflige y angustia a millones de familias todos los días. El miedo a ser asaltado, el miedo a ser vacunado, el miedo a ser extorsionado, a ser asesinado, a ser golpeado, secuestrado. Eso hoy está en el centro de la angustia de los ecuatorianos. Y creo que además ese tema también es una oportunidad para el gobierno. Porque si logra enfrentar con éxito la situación de inseguridad, él va a tener grandes posibilidades electorales. Porque inevitablemente el mundo político va a estar pensando en lo que va a ocurrir de aquí a 15 meses. En 15 meses, un poco menos, se tiene que elegir nuevamente presidente de la República y nuevamente asambleístas. Entonces siempre se va a mirar qué puede fortalecer mi posición política o qué puede debilitar mi posición política. Eso es inevitable que lo pensemos todos. Y el presidente allí tiene una gran oportunidad de ganar una importante popularidad en el país si es que logra enfrentar con éxito ese problema. El otro es el económico. Pero el económico es un tema que demanda de más tiempo para producir resultados. No se puede resolver la situación de desempleo, el déficit fiscal terrible con el que recibe el gobierno. No son temas que se pueden resolver en el corto plazo. Requieren más tiempo y quizás se extiende más allá del nuevo proceso electoral. Habrá que ir tomando decisiones con responsabilidad, sin duda, pero se va a estar cuidando el efecto político de esas decisiones. Creo que en el tema de seguridad hay muchas mejores posibilidades de tener un buen efecto político si se hacen bien las cosas. Y allá va a apuntar el gobierno. En la legislatura ya veremos, Miguel. Por supuesto, en mi caso personal, de ninguna manera apoyaríamos un juicio a la fiscal o una toma de la justicia por fuerzas que lo que buscan es impunidad. Ahora, es importante lo que ha dicho el asambleísta Rafael Dávila, seguridad, económico, el empleo, que pudiera ser con leyes, la parte legislativa, pero, y eso lo sabe también de la amplia experiencia de Rafael Dávila, esto no solo es cuestión de un acuerdo de una vía, si le aprobamos las leyes, le aprobamos lo que usted envíe, ¿a cambio de qué? Porque eso es parte de un accionar político. Y ahí viene la preocupación, esa suerte de incertidumbre, aprobar leyes a cambio de qué, de esos sectores que, como el correísmo ha dicho, o el Partido Social Cristiano, que deberá definir su posición, cómo se pronuncian esos votos, no solo en leyes, tema seguridad, sino en otros campos de orden político. Sí, es correcto. Siempre existirá y tendremos en el interior de nuestro pensamiento la duda de qué temas se han tratado para llegar a este acuerdo, ¿no? Y si es que cuando se empiecen a dar esos hechos, ¿cómo va a votar una bancada u otra? Yo insisto que es un desafío lo que viene sobre todo para el bloque del Partido Social Cristiano. Porque si ellos en los temas álgidos se desprenden de su alianza con el correísmo, podríamos tener los votos para defender una línea contraria a la impunidad. Allí esto va a ser crítico. ¿Qué se va a exigir? De todas maneras, lo veremos en el camino. Lo veremos en el camino cuando se quiera tratar, no sé, un eventual juicio a la fiscal general del Estado, eventualmente al Consejo de la Judicatura. Eso lo veo mucho más difícil, la verdad. Además se necesitan 92 votos. Entonces es mucho más difícil, ¿no? Pero yo creo que el presidente se va a enfocar, es mi percepción, se va a enfocar mucho en estos temas como lo económico, y aparentemente hay la decisión de apoyar esas iniciativas del presidente. Y en temas de seguridad, una parte puede hacer la legislatura, pero creo que buena parte del trabajo en materia de devolver seguridad al Ecuador está en manos del Ejecutivo.
Y por supuesto de la función judicial. Ahí tiene que haber un acuerdo integral del Ecuador. Ojalá ese sea un tema que nos una a todos los ecuatorianos. Creo que a todos nos debe doler el desangre que hay en el Ecuador. Si hay algún grupo político ligado a grupos de terrorismo o de narcotráfico, se verá el momento de las votaciones, se verá, ¿no? Pero yo creo que en eso puede el presidente tener un amplio apoyo en la legislatura, y luego viene la acción ejecutiva de él, la acción de Fuerzas Armadas, de la policía, decisiones básicamente que están en manos del Ejecutivo. Con un acuerdo, va bien, yo a mí me parece fundamental un acuerdo con el sector judicial, ¿no? ¿Cuál va a ser la conducta de los jueces? Porque en los jueces pueden haber dos tipos de conductas que favorezcan a los delincuentes. Una, tentados por la corrupción y por las ofertas que pueden llegar a los jueces, que de hecho existe. Pero otra también viene seguramente de las amenazas que pueden recibir a su vida o de sus familias. Y también tenemos que buscar un esquema de protección para aquellos jueces honestos que tengan la tranquilidad de actuar honestamente sin temor a que sean afectados en el ámbito familiar. Saludamos a la doctora Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, analista política. ¿Cómo ve este arranque de la Asamblea Nacional en estas condiciones y lo que ha constituido la elección de autoridades y también la integración de las comisiones legislativas? Muy buen día, Ana. Buenos días, Miguel. Buenos días, Rafael. Un saludo afectuoso allá en cabina, también a los amables radioescuchas que nos sintonizan en este momento. Efectivamente, se trata de un primer hito. Esta es una primera batalla que se libra en la Asamblea. De ninguna manera podemos pensar que esto va a ser o debería ser la constante o la tónica en el desarrollo del Parlamento en lo que se viene por delante. El reparto de las comisiones, primero el reparto de las autoridades, la elección que se realizó del presidente de la Asamblea, de las autoridades que conforman el CAL, el día de ayer de las 15 comisiones especializadas permanentes, atienden a lo que se ha denominado un acuerdo puntual, que yo sí lo pongo en duda si se trata efectivamente de gobernabilidad, porque este criterio va un poco más allá. Se menciona mucho esta palabra, y para quienes nos ven y nos escuchan, no es otra cosa sino ese estado de equilibrio que debe haber entre las demandas sociales y la ejecución o la atención que se da de esas necesidades por parte del poder. ¿Cómo? De forma eficaz, de forma eficiente, de forma rápida, y que esto esté revestido de legitimidad. Normalmente se habla de gobernabilidad cuando se entiende y en términos coloquiales se deja trabajar al presidente o existe coordinación. No sé si los acuerdos que hemos visto puntuales para la repartición, para el reparto de autoridades puedan alcanzar en términos de ejecutar una agenda programática. Hay demasiadas diferencias normalmente y lo deseable es que los acuerdos se realicen en torno a temáticas, a grandes coincidencias ideológicas, por ejemplo, sería lo mejor. Pero ahora mismo se ha realizado esto un poco al revés, ¿no? Y se ha iniciado por repartir las autoridades sin saber, los ciudadanos seguimos sin saber qué pasa con los asuntos de fondo y con las enormes diferencias que han dicho, al menos los líderes de estos partidos, existen todavía en lo político. Doctora Changuín, en ese sentido, en la práctica, ¿cómo va a operar esta asamblea con estos acuerdos? Rafael Dávila, asambleísta, ha dado su lectura. ¿Usted cómo ve desde afuera el que se opere, por un lado, la parte de legislación, pero por otro, la fiscalización que ha sido anunciada por los sectores mayoritarios que hoy están en alianza? Usted ha mencionado puntos muy importantes, Miguel. ¿Cómo va a funcionar o qué es lo que tenemos que nosotros esperar a partir de este momento? Y todo dependerá también de la coordinación y del tipo de legislación que quiera promover, por ejemplo, que quiera promoverse desde el Ejecutivo. Sabemos que las temáticas fundamentales que se han anunciado por parte del presidente electo Daniel Noboa van en el orden, por ejemplo, de lo económico. Para eso ya se encuentra liderando la Mesa de Desarrollo Económico, que es la que lideró en su momento, la que presidió en su momento Daniel Noboa, Valentina Centeno, que es la asambleísta líder de ADN, por lo
por lo que podrían ser estas pistas importantes respecto a que el compromiso podría ser que en esta comisión se traten los proyectos económicos urgentes anunciados por el Ejecutivo. Se hablaba de un proyecto mensual, eso en términos de plazos no es tan cierto, no es tan real, no es preciso, es lo que quiero decir, pero lo que sí podemos extraer y el mensaje importante es que van a haber una serie de iniciativas económicas, tributarias, para poder impulsar la economía. Esto yo creo que va a ser una primera prueba de fuego. No sé qué tantas coincidencias puedan haber, por ejemplo, en materia de flexibilización laboral. No sé si ahí vayan a tener algunas coincidencias entre los acuerdos y entre las coaliciones que existieron el día de hoy para la integración de las comisiones, un primer punto. En materia tributaria, también se ha anunciado y se ha dicho favorablemente para los ciudadanos que no habría un alza de impuestos, al menos vamos a tratar de agarrarnos de este comentario y de esta declaración que se ha hecho en los días pasados, aunque todo puede suceder. Y yo creo que esta sería una primera prueba importante para ver qué tanto se puede manejar esta coalición o qué tan largo aliento puede tener este acuerdo o este entendimiento que se ha realizado entre organizaciones que son naturalmente diferentes, pero que bueno, que lograron organizarse en lo pragmático para poder dividir las comisiones de trabajo. También, y me quedo con esto último, comisiones de trabajo. A mí sí me preocupa muchísimo, se trata de una carrera de velocidad. Lo he dicho en varios foros, en reiteradas ocasiones, las comisiones legislativas, las comisiones especializadas, permanentes de la Asamblea, son eso, son comisiones de trabajo. Si bien son un espacio importante para que los legisladores se desarrollen, existe todo un ámbito, todo un abanico de funciones y de tareas que tienen los parlamentarios para realizar, entre ellas fiscalización y poder legislar sobre distintas materias. ¿Por qué me preocupa la integración? Porque sí he visto que hay perfiles que no se han, por ejemplo, no se ha considerado cuáles son sus experticias para integrar estas comisiones de trabajo. ¿Esto qué puede ocasionar? Que baje un poco la calidad legislativa. Eso es lo que puede ocasionarse. Que los asambleístas no estén vinculados o ligados con la temática. Esto se puede superar, sí, pero siempre lo deseable es intentar ubicar a los asambleístas en una comisión en donde su aporte sea de calidad y máximo. Esta es una carrera de velocidad. Lo he dicho también aquí mismo con usted, Miguel, no hay curva de aprendizaje. Ya los asambleístas tienen que empezar a contar días menos y tienen que empezar a tachar semanas en esta corta carrera que se trata y que se ha trazado hasta el 2025. Doctor Rafael Dávila, ¿usted de su experiencia cree que fue un buen papel, una buena decisión el haber entregado virtualmente el CAL y la Comisión de Fiscalización al correísmo, que públicamente hablan de su agenda de buscar la impunidad? Incluso estos mensajes, recuerdo un testimonio de la asambleísta Mónica Palacios, que aseveraba en un video que investigará el narcotráfico en la exportación de frutas en el gobierno anterior y también en el gobierno que va a entrar. ¿Qué significado tiene estos mensajes y esta captación de comisiones como la de fiscalización? Evidentemente, mire lo que ha pasado. El gobierno ha priorizado su posicionamiento en las comisiones de lo económico, como bien decía Anita, porque quizá el presidente está viendo que la batalla él la quiere dar en la economía y apunta a reformas que promuevan mayor inversión, incremento en el PIB del país, que es lo que realmente genera desarrollo, prosperidad y bienestar, y es correcto. Para ello, ha tenido que ceder los espacios en las comisiones más vinculadas con la fiscalización, con la justicia, a quienes más afán tenían de tomar esas comisiones, ¿no? Que es naturalmente el bloque de la Revolución Ciudadana. Que si bien desde allí van a poder desarrollar su estrategia, pero finalmente no se olvide, y no quiero dejar de tener claro, que las decisiones no se toman dentro de las comisiones. De allí salen los informes, las propuestas, pero las decisiones finales las tiene que tomar el Pleno de la Asamblea Nacional. Allí se deben tomar decisiones. Y allí es donde quienes quieran eventualmente enjuiciar a la señora fiscal van a necesitar más de 70 votos. Ahí es donde se va a ver.
Y eso posiblemente, y espero que eso no ocurra. Claro, pero un juicio político puede ser el deterioro de la imagen de una autoridad que viene valientemente luchando. Es decir, denostar, vuelven a hablar del título, el plagio. Lo que hace es deteriorar en lugar de fortalecer para que se siga combatiendo al crimen organizado transnacional, a la delincuencia política que se ha evidenciado. Puede existir esa estrategia de minar su prestigio, pero también yo lo podría tomar como una oportunidad para que la señora fiscal, si tiene que acudir, hable con la claridad con la que muchas veces le hemos escuchado y pueda más bien salir fortalecida. Y hay que intentar que esa sea realmente el efecto de un llamado a presentarse en la Asamblea Nacional, que pueda de allí salir su fortalecimiento ante la ciudadanía, que es lo más importante finalmente. Y veremos qué va a ocurrir en el mundo político en la Asamblea Nacional. Pero los acuerdos inevitablemente generan ese tipo de sesiones. En este caso ha debido ceder el gobierno o la bancada del gobierno esos espacios quizás para priorizar los temas en los que quiere trabajar urgentemente el gobierno. Y no debemos de ninguna manera dejar de quitarle el ojo a quienes tenemos finalmente la responsabilidad, que es del Pleno de la Asamblea, donde estamos 137 asambleístas. Y concuerdo con lo que decía Anita, fíjese, me parece que a la hora de estructurar las comisiones no se ha valorado adecuadamente el aporte que podríamos brindar muchos asambleístas por nuestra experiencia, por nuestra carrera, por nuestros conocimientos. Me hubiera encantado estar en comisiones donde creo que puedo ser mucho más útil para el país. La económica, por ejemplo. La económica, o la de GATS quizás, pero al final allí... Claro, ese es el reparto político que se observa, ¿no? Y que a veces no valora eso, ¿no? Los méritos. Y son los apuros, son la necesidad de hacerlo rápido. No ha habido quienes han estructurado estos cuadros, no han mirado con cuidado las experticias, la carrera, lo que se puede aportar desde quienes no hemos sido parte de esta inicial mayoría. Doctora Changuín, pero esas comisiones, hablando del tema de la configuración, ¿acaso no pudieran servir un interrogante para encaminar la impunidad? Ese es el deseo de este sector político. Luego en el Pleno pudieran venir las negociaciones. Ya tenemos experiencias de asambleístas que detestaron en la última, ¿cómo? Voy a dar el nombre, Yesenia Guamaní, la votaron de la vicepresidencia y luego ella terminó allanándose, uno no sabe por qué, a cambio de qué, terminó allanándose con el correísmo para intentar tumbar al presidente Lasso. Es decir, una es lo que sucede en la comisión, en este caso de fiscalización, y otra en el Pleno donde pudieran venir las negociaciones y los chantajes que ya lo hemos vivido en el Ecuador. ¿Acaso es bueno ceder lo moral a cambio de lo coyuntural? ¿No es un pésimo negocio para el futuro? Yo quiero retornar un poco a mi intervención inicial en este programa, Miguel. Tenemos que hablar y tenemos que diferenciar que estamos frente a una primera batalla, a una primera distribución de lo que será el Parlamento. Y en ese sentido vamos a tener que estar muy atentos los ciudadanos y quienes hacemos análisis sobre cuáles van a ser las manifestaciones y los pronunciamientos ya en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional. Y esto es importante, refiriéndome a lo que decía Rafael con muchísima precisión. Si bien en las comisiones se pasan informes, se tramita el proyecto de ley en 2 debates, es en el Pleno en donde nosotros vamos a poder ver la alineación de fuerzas y el pronunciamiento ideológico y en bloque de este tipo de agrupaciones. RC normalmente vota muy compacto, así que nosotros vamos a tener ahí una posición casi que predefinida sobre ciertas temáticas. Vamos a ver el comportamiento de lo propio con Partido Social Cristiano y vamos a ver también el comportamiento de las otras fuerzas políticas. Yo diría que no deberíamos alejarnos mucho de lo económico. Al parecer esta va a ser la prioridad del gobierno. Esto se lo ha anunciado y también se lo puede leer en la configuración que se ha dado en estas comisiones especializadas. La agenda de fiscalización también vamos a ver cómo se decanta.
Anoche escuché a la nueva presidenta de esa comisión, Pamela Aguirre, y efectivamente hay un problema. Hay una serie de trámites que vienen represados y que están en cola del periodo pasado y que van a tener que empezar a evacuarse, probablemente con una interpretación que deba hacer el Consejo de Administración Legislativa. Porque recordemos, Miguel y Rafael, que hay en la legislación, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se determina que tienen que evacuarse uno por uno y en orden de llegada los procesos que se encuentran en trámite de juicio político o para ser analizado, tanto para pasar un informe como para archivarse. También el problema está ahí que ya no están los interpelantes, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se interpreta? Y si este trámite, este juicio político continúa al Pleno, ¿cuál sería el promotor de esta iniciativa? Entonces hay algunos cabos sueltos que todavía tendrán que desenredarse. En lo legislativo, recordar que un proyecto de ley toma sus tiempos. El proceso de socialización, la construcción del primer debate, segundo debate, el llevarlo al Pleno, el que vuelva a la comisión, el recibir a las partes interesadas. No todos los proyectos son económicos urgentes, no todos los proyectos se revisan en 30 días. Para esto va a ser necesario que con muchísima experiencia, con muchísimo ojo crítico, se revisen los proyectos que ya se encuentran en trámite, y eso también lo hemos dicho, Miguel, para que de ahí se saque ventaja un poco de tiempo y, si es posible, se trepen en los proyectos y en los trámites que ya se encuentran en curso, que son más de 580 proyectos se encuentran todavía en trámite. Y tal vez en trámite significa que están en comisiones. Y con esto poder aprovechar los tiempos legislativos y darle al país las leyes que necesitan o que se han prometido. Esto también es muy importante. Hay un reto enorme de los asambleístas que el 17 de mayo de este año fueron enviados a sus casas, de recuperar la confianza de los ciudadanos. Hoy tienen una oportunidad enorme. Yo veo muchos cuadros frescos, potentes, veo caras nuevas, veo otras caras que con experiencia pueden aportar al Parlamento, pero lo real es que la ciudadanía no los ha extrañado, no ha extrañado al Parlamento. Yo sí he extrañado el Parlamento porque es una institución que forma parte de la República y es un contrapeso necesario. Ahora, eso ocurrirá con las acciones, no solo con las declaraciones, que será importante. Bueno, seguiremos hablando de esto. Un gusto a Rafael Dávila, asambleísta, y a la doctora Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, analista política. Un gusto, muy amables. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Ya volvemos con el ministro de Gobierno saliente, doctor Henry Cucalón. Temas de interés en la transición de gobierno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel